Pastor Josué Ascarrús, me gustaría conocer y detallar cómo fue que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Nos pueda testificar también acerca de ello en su vida? Y cuando dije, este hombre tiene razón, empezó a correr mis lágrimas. Y pasé adelante y caí de rodillas. Y él dije, Señor, perdóname. Y de pronto sentí que salió algo de mi ser. Y cuando dije, Jesús, ven, entra, mora aquí en mi corazón, entró algo dulce y sublime. Yo le digo, Señor, si tú la bautizas a Fernando, hoy me bautizas a mí. Empecé a orar, a llorar, quebrantarme en la presencia, Señor, bautízame, lléname, lléname. Y de pronto sentí una corriente que entró por mi ser y empecé a hablar lenguas. Lengua. O sea, usted recibió el bautismo en su casa, En solo, casa. sin ningún pastor que le predicara, que le impusiera las manos. Exactamente. Y entonces, al ver que yo estoy hablando lenguas, Fernando, que estaba durmiendo, se levantó y los dos nos seguimos hablando lenguas. Me llaman para testificar, y empiezo a testificar mi experiencia, lo que te he dicho, y de pronto empezó a caer el poder de Dios. Toda la congregación empezó a derramarse el Espíritu Santo, hermanos, saltaban, corrían. Fue algo maravilloso, esa experiencia hasta hoy en día no me olvido. Tenemos ya nuestro primer invitado. Se trata del pastor Josué Ascarrús, vicepresidente del Movimiento Misionero Mundial. Quiero darle la bienvenida. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos a Betel Radio. Gracias, hermana Grace, por la invitación que estamos acá en Betel Radio. ¿Qué le parece si empezamos enlazando la conversación con ese tema que es muy importante? ¿Cómo el perdón, en medio de una situación tan difícil como es un asesinato, puede sobrepasar el odio, puede sobrepasar todas estas ideologías que hoy en día vienen carcomiendo la mente de los jóvenes? Cuán importante es tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, con una experiencia plena. Y teniendo Él, podemos perdonar a nuestros enemigos. Encontramos en la Biblia de 1 Mártir que se llama Esteban. Así es. Y entonces, él, en el momento de su muerte, dice, no lo tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Como diciendo, como nuestro mismo Señor Jesucristo perdonó, ¿no?, a sus verdugos. Digo, perdón, no lo tomas en cuenta este pecado. Bien, ahora... Porque el odio y el rencor se va teniendo a Jesucristo. A tener a Jesucristo estamos llenos de amor, y el amor cubre multitud de pecados. Así es, pastor. Un punto muy importante, y es que nosotros estamos en medio de una celebración, de una fiesta espiritual que es nuestra Convención Nacional de Jóvenes, Generaciones con Promesa. Ya dio inicio sede en Pucallpa, sede Tacna, sede Chimbote, que cerró ayer con broche de oro, y a partir de ese jueves 25 hasta el hasta el domingo 28 se va a estar desarrollando aquí en Lima, desde el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Algo que llama mucho la atención, sobre todo para el público que a lo mejor no es cristiano, que también nos escucha, que nos está sintonizando a través de la radio, de las redes sociales, y dirá, pero ¿qué es esa promesa de la que ustedes hablan? ¿Qué es ese bautismo del Espíritu Santo? Entonces, para ir desmenuzando el tema, ¿por qué no nos cuenta un poco y nos explica qué significa y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es la tercera persona de la Santa Trinidad. Es el mismo Dios. Igual que el Padre, igual que el Hijo. Dios comparte sus atributos divinos, como es la omnipresencia, la omnisciencia, y también tiene su personalidad, voluntad. Asimismo, se contrista porque es una persona, igual que nosotros, el Espíritu Santo, de la tercera persona. Y su obra es convencer al mundo del pecado. Y eso es lo que es muy importante, tener el Espíritu Santo, para que nosotros podamos anunciar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entonces cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Como consolador, que también es una de las características. Pero ¿qué implica entonces ser bautizado en Espíritu Santo y fuego? Sobre todo para nosotros que somos una iglesia y una comunidad pentecostal, que cree que los dones siguen vigentes hasta la actualidad, los dones del Espíritu Santo me refiero. Es una experiencia distinta y posterior a la salvación. Esta experiencia se obtiene solamente bautizado en agua. El bautismo significa ser sumergido bajo el agua. Entonces el creyente es sumergido bajo la presencia del Espíritu Santo.
Y esto es muy importante para que el creyente pueda también, entonces tiene ese poder para poder difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice la Biblia, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pastor Josué Ascarrús, me gustaría conocer y detallar cómo fue que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Nos pueda testificar también acerca de ello en su vida? Bueno, es una experiencia larga. Yo me convertí en la ciudad de Los Ángeles, California. Ajá, se convirtió en los Estados Unidos. Así es, hace ya 42 años atrás. Y donde yo llego es a un centro de trabajo donde mitad eran creyentes que siempre me hablaban de Dios, pero yo lo rechazaba, no quería, por espacio de cerca de 5 años. Wow. No, siempre me hablaban, ¿no? Y me decían, vamos a la iglesia, seguramente has venido aquí para que ayudes a tu familia, estás mandando dinero a tu familia. ¿Cómo acaba tu dinero consumiendo licor, consumiendo droga, en cuanto a pecados? Siempre me hablaban los hermanos. Estaba con italianos, colombianos, mexicanos, de Guatemala y así, de muchos lugares. Pero siempre los hermanos hablándome, diciéndome, hasta que un día dije, voy a tu iglesia. Dentro de mi corazón dije, a ver, para que ya no me molesten más. Y cuando llegó ese día, el Señor ya tenía preparado algo especial para mí. Mira que le dice el pastor, el que practica el pecado es del diablo. El que se emborracha es del diablo, el que se endroga es del diablo. ¿Y cuántos se persignan para robar? Y yo lo practicaba. Con un compañero de trabajo de México, el almacén de la empresa estaba en mi cargo, a mi disposición. Y como consumíamos licor y cuántos pecados y todo lo que cobrábamos era para consumir. Cosas que no agrada a Dios, ¿no? Pero ahí dice, ¿cuántos se persignan para robar? Dentro de mí sale, ¿cómo sabe este hombre que yo me persigno para robar? Y dice, Dios no está en el pecado, Dios no vive ahí. La palabra lo confrontó. Dios es santo, sigue diciendo así, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? En la empresa nos persignaba, robando las mercaderías, en la cintura, en la media, y así. Y sigue diciendo, ¿y cuántos hombres y cuántas mujeres al cruzar una catedral se persignan estando en adulterio con otro hombre, con otra mujer que no es su cónyuge? Empieza a decir así. Y se persignan. ¿Cómo Dios va a estar ahí si Dios es santo? Dentro de mí salió, este hombre tiene razón. Y cuando dije, este hombre tiene razón, empezó a correr mis lágrimas. Mira, nunca había llorado. Y para llegar a Estados Unidos tenía que pasar, como dice, muchas dificultades. Muchas peripecias. Cruzar frontera por frontera y así, porque fui de una forma ilegalmente. Pero ahora estaba llorando. Dentro de mí decía, ¿qué dirán estos hermanos que me han traído? Porque estoy llorando. Y cuando el pastor hace la invitación, soy el primero a levantar la mano. Y pasé adelante y caí de rodillas. Y él dije, Señor, perdóname todo lo malo, todos los pecados que he hecho. Y de pronto sentí que salió algo de mi ser. Y cuando dije, Jesús, ven, entra, mora aquí en mi corazón, entró algo dulce y sublime. Wow. Hasta hoy en día me acompaña la misma presencia del Señor. Qué bonito testimonio, Pastor Josué, e importante mencionarlo porque estamos en un contexto muy complicado. Estamos en un contexto donde actualmente te pueden silenciar por decir la verdad, donde te van a vituperiar, te van a minimizar por tener un sentido común y manifestarlo. Entonces, ¿cómo los cristianos... ¿Cómo surge esta imperante necesidad de tener el bautismo del Espíritu Santo para hacerle frente a cada una de las calamidades que se nos va a cruzar en este mundo? Ahí va mi testimonio. El Señor me cambió, me transformó de noche a la mañana. De que todo sabía de pecado, de borrachera, de todo. De noche a la mañana. Un cambio, por decir, de 360 grados, total. De noche a la mañana. Y luego seguía asistiendo a la iglesia. Y yo trabajaba, porque me había comprado un vehículo nuevo, trabajaba en 2 trabajos.
y terminaba el trabajo como a las 2 de la madrugada. Y en la iglesia estaban de campaña. Entonces compartía la habitación con un hermano de México, se llamaba Fernando. Y cuando llego a las 2 de la mañana, le digo, Fernando, cuéntame qué tal de la campaña. Y Fernando me dice, ¿sabes, Josué? Cuando el evangelista me puso las manos, me desaté hablando lenguas. He recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso me motiva a mí. Yo le digo, Señor, si tú la bautizas a Fernando, hoy me bautizas a mí. Empecé a orar, a llorar, quebrantarme la presencia, Señor, bautízame, bautízame, lléname. Y de pronto sentí una corriente que entró por mi ser y empecé a hablar lenguas. Lengua. O sea, usted recibió el bautismo en su casa, solo, casa, sin ningún pastor que le predicara, que le impusiera las manos. Exactamente. Y entonces, al ver que yo estoy hablando lenguas, Fernando, que estaba durmiendo, se levantó y los dos nos seguimos hablando lenguas. Y llegamos al culto a las 9 de la mañana, al templo, y el pastor dice, a ver, todos aquellos que han sido bendecidos, cuentan sus experiencias. Se levanta Fernando empieza a testificar cuando el evangelista lo puso en la mano, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y no solamente eso, cuando llegué a la casa, el hermano Josué y yo como a las 2 de la madrugada, él empezó a orar y Dios lo bautizó. Y toda la noche se hemos ido bautizando. A ver qué pasa el hermano Josué. Me llaman para testificar, él empezó a testificar mi experiencia, lo que te he dicho, y de pronto empezó a caer el poder de Dios. Toda la congregación empezó a derramarse el Espíritu Santo, hermanos saltaban, corrían. Fue algo maravilloso esa experiencia, hasta hoy en día no me olvido. Siempre lo testifico. Ya mi vida cambió, me dio ese poder para testificar, para hablar, para la gloria de Dios. He entrado a lugares terribles, acá en la ciudad de Lima, tal vez sabe, muchos lugares terribles a predicar el evangelio. Me han apuntado con pistola, me han puesto cuchillo para cortarme, pero el poder de Dios me ha ayudado. Así, antes que voy al sur del Perú, para la gloria de Dios, con la guianza de nuestro amado Pastor Rodolfo, llegué a abrir más de 100 anexos en todo Lima. Metí en lugares terribles, San Come, San Pino, los barracones de Callao y así, lugares terribles. Ese es por el poder de Dios. Así por es. La unción del Espíritu Santo de Dios. Es decir, hay un antes y un después del bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente, para que salga, tenga ese fervor de predicar la palabra de Dios, tenga esa necesidad, este fuego ardiente, como dice la Biblia, de anunciar las nuevas buenas del Evangelio. Y pastor Josué, ¿ese bautismo es para todos o solamente son algunos cuantos los que van a recibirlo? ¿Dios tiene sus preferidos? ¿Cómo significa o qué implica esto? El Espíritu Santo es para todo aquel que pide, para todo aquel que anhela, que desea. Hoy en día muchos jóvenes se conforman con la salvación, pero no anhelan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero hemos estado viendo, tanto como en Pucallpa, muchos jóvenes han sido llenos del Espíritu Santo. En Tacna, el último día también fue algo glorioso. Muchos hermanos que vinieron de Chile recibieron bautismo del Espíritu Santo. La mayoría, me estaba diciendo el pastor. Y muchos también que participaron, que fueron de aquí, del sur de Lima, fueron llenos del Espíritu Santo. Y anoche también hemos visto cómo se ha manifestado, se ha glorificado de una forma especial en Chimbote. La gloria postrera será mayor que la primera. Veremos la gloria de Dios descender ahora en la ciudad de Lima, que es del 25 al 28 en el estadio de San Marcos. Sé que joven, no te pierdas esta bendición que Dios tiene para usted. Y no solamente para usted, para toda tu familia. Pues ser lleno del Espíritu Santo y seréis testigos del poder de Dios. Bien, entonces, para resumir, pastor, me gustaría que usted dé algunas diferencias de cómo es el creyente cuando tiene ya el bautismo del Espíritu Santo y cómo es cuando todavía no lo tiene, cuando le falta. Esto con el fin de incentivar a los jóvenes a lo que usted mencionaba, que busquen esta investidura por parte del Espíritu Santo. Le decía que el Espíritu Santo es adicional a la vida de un creyente que se ha convertido. Es adicional. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, empieza a tener una vida de dinamismo, un poder sobrenatural para predicar el Evangelio. Y asimismo, un deseo ardiente por una vida de oración.
Es muy importante entonces que cada creyente debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el fuego que consume, nos purifica, que mató la escoria para vivir una vida de santidad. Somos más serviciales en las cosas de Dios, en la obra de Dios. Amamos más a Dios. Cuán importante entonces es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pastor, por favor, mirando a la cámara, una invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando, a todas aquellas personas que a lo mejor no son creyentes, no entienden mucho esto de acerca del Espíritu Santo, qué será la promesa, tal vez nos están escuchando y no entienden, pero quieren ir a la Convención Nacional de Jóvenes. ¿Qué tiene para decirle cada uno de ellos? No te pierdas esta hermosa actividad que tenemos, la cuarta sede de la Convención de Jóvenes aquí en la ciudad de Lima. Como decía, Dios tiene grandes cosas para usted y para tu familia. Si usted no lo conoce, pues tener una experiencia plena con el Señor Jesucristo, conocerlo de veras, que Él es real. Muchos piensan que solamente es una religión más. No, te equivocaste. Es una experiencia plena, conocerlo a Dios personalmente. Como estuve diciéndole de mi experiencia que tuve así, por encimita solamente. Tal vez en otra ocasión lo podré decir más tiempo y podré entender, comprender muchas cosas más. Y con esa experiencia que tuve, mi vida cambió y yo tenía una enfermedad, una hernia, y para mí agacharme era difícil. Al día siguiente de esa experiencia que tuve, estuve duchándome para irme al trabajo, se me cae el jabón y levanto el jabón con qué facilidad y digo, y el tumor, la hernia, desapareció. Amén. Hasta hoy en día, mira, usted puede recibir sanidad divina si aceptas a Jesús primero como tu Señor y tu Salvador. Si te sanas del alma primero, Dios te sana de tu cuerpo físico. Usted puede experimentar, si usted va con deseo, al Estadio de San Marcos, no te olvides, del 25 al 28 en doble horario, a las 6 de la tarde y a las 9 de la mañana. Te esperamos, Dios tiene grandes cosas para usted. Y usted que es creyente, debes anhelar, desear ser lleno del Espíritu Santo de Dios para ser un testigo de Jesús. Muchas gracias, Pastor Josué Ascarrús, por habernos acompañado, por haber incentivado a la juventud a que pueda asistir a esta Convención Nacional de Jóvenes, Generaciones con Promesa, pero también incentivar a aquellos cristianos que ya tienen por costumbre ir a la convención, porque nosotros somos jóvenes cristianos, sabemos que hay 2 convenciones al año, que la gloria de Dios se derrama, pero a veces, como usted dice, nos conformamos solamente con la salvación. Voy un ratito, me quebranto, pero me regreso, sigo igual, y esa no es la vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros, sino que seamos investigados con el poder del Espíritu Santo para cumplir la consigna que el Señor tenga con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor Josué Ascarrús, vicepresidente del Movimiento Misionero Mundial en Perú.